En este video vamos a ver ajustes. Vamos a ver ajustes usando el método de mínimos cuadrados. Entonces, ahora, primero que nada, ¿qué va a hacer? Ajustar, ¿ya? Gráficamente, ya. Entonces, gráficamente, miren, lo que hacíamos antes era tener un conjunto de datos que se estaban representados, por ejemplo, por estos puntos, ¿ya? Y la cuestión es que, digamos, bueno, esto está en el plano cartesiano, ¿ya? Y la cuestión es que lo que buscábamos era una curva continua, en este caso un polinomio, que pase por todos y cada uno de los puntos. En el ajuste lo que vamos a hacer es primero definir qué tipo de función queremos usar, y una vez que ya definimos qué tipo de función queremos usar, vamos a hacer que esa función pase lo más cerca posible por los puntos que están en esta gráfica, por ejemplo, ¿sí? O por los puntos que gráficamente representan los datos que nosotros tenemos. Entonces, supónganse que yo elijo ya de todas las curvas que pueden pasar cerca de estos puntos, voy a escoger una línea recta. Entonces, bien podría ser, por ejemplo, esta línea recta, ¿sí? Ahora, la cuestión es que ajustar corresponde justo a haber yo hecho pasar generar o obtener cuál es la recta en este caso que pasa más cerca de todos estos puntos, ¿sí? Entonces, a diferencia de interpolar, la función que estamos obteniendo no pasa por todos los puntos, sino que pasa cerca de ellos, ¿ya? Ahora, yo primero, como les digo, tengo que, para saber con qué función voy a ajustar, tengo que elegir el tipo de función. Entonces, para elegir el tipo de función, bueno, hay algunos criterios y por qué nosotros elegimos ajustar, por ejemplo, en vez de interpolar. En este caso, es algo de lo que les quiero hablar en un momento. O sea, miren, justo ahorita ya. Y es que, ¿qué tal si nosotros vamos, como les digo, qué pasa si interpoláramos, ya? Entonces, yo tendría que encontrar un polinomio como que de este estilo, ¿no? ¿Por qué? Porque este polinomio es el que está pasando, o por ejemplo, pensar que es un spline, ¿no es cierto? Pero yo tendría una curva de esta forma, ¿ya? Ahora, ¿qué es mejor trabajar, digamos? Con qué gráfica sería mejor trabajar, sí? ¿Sería mejor trabajar con esta línea recta o sería mejor trabajar con esta ondita, ¿ya? Con esta gráfica ondulada. Bueno, pues esto depende de algunas cosas, ¿ya? O sea, miren, supónganse que estos datos que ustedes están obteniendo son datos que ustedes obtienen para distintas mediciones, ya, distintas mediciones, no sé, de cómo cuando se va aumentando la temperatura, por ejemplo, va aumentando la dilatación de cierto material, ¿ya? Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, aquí la temperatura en este eje, sí tienen aquí cuánto se dilata o cuánto es la longitud final del material, ¿ya? Entonces, digamos que la ley que en efecto rige, ya esta sería como la longitud final del material, ¿ya? Entonces, supónganse que la ley que rige eso es como que la longitud igual a la longitud inicial más, digamos aquí, cierto coeficiente por el aumento de temperatura, ya, o la variación de temperatura. Y así la temperatura inicial, supónganse que es cero, entonces aquí pusiera así, ¿ya? Supónganse que sigue esa ley. Y esta ley, en efecto, es como ven una línea recta, es decir, la independencia entre la variable dependiente y la variable independiente sigue la ecuación de una línea recta. ¿Por qué? Porque esto sería equivalente a tener yo la clásica y, ¿no es cierto? El igual, esto de aquí, L sub 0 lo voy a poner por acá, esto sería la pendiente, y este t sería mi x, y esto es como que en efecto, miren la estructura de una línea recta, esto es constante, esto es variable, esto es variable, esta es la variable dependiente, es la independiente, la estructura que tiene esto es la ecuación de una línea recta. Entonces, supóngase que en efecto la dilatación obedece una relación lineal con la temperatura, ¿ya? Y si es que es así, ¿no es cierto? El fenómeno que en efecto está produciendo o lo que estaría pasando en la realidad, ya, para determinada temperatura le corresponde determinada longitud. Esos puntos para cada temperatura
le corresponde determinada longitud, todos esos puntos, digamos, si es que yo no los estuviera midiendo en el laboratorio, sino que yo tuviera, por ejemplo, acceso directo a la realidad, sin necesidad de pasar por los errores de medición que se introducen cuando uno mide, ¿sí? Digamos que sin esos errores yo obtengo obtengo la recta azul, ¿sí? Pero lo que en realidad sucede es que, por ejemplo, en el laboratorio, yo cuando mido las longitudes, van a haber errores de medición. Y estos errores de medición son los que me permiten, o los que, digamos, estarían manifestándose cuando yo, estos requisitos están aquí que corresponden a los datos que obtengo en el laboratorio, manifestarían no solamente la propiedad o expresarían, digamos, gráficamente estos puntos, la relación que hay entre la temperatura, un valor de temperatura y una longitud, sino también la introducción de cierto ruido al medir. Porque cuando medimos nosotros hay, digamos, errores de medición, ¿no es cierto? Bueno, desde el punto de vista como que de la mecánica cuántica, ¿no es cierto? La observación siempre va, digamos, a afectar bueno, al menos de una de las interpretaciones, ¿no? La observación o la medición afecta a aquello que estamos nosotros tratando de analizar, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos, por ejemplo, la interpretación de Copenhague, ¿ya? Podemos decir, bueno, mira, ¿qué tal si es que tú tienes aquí, olvídense un rato de esto, ¿ya? Y supónganse que tienen aquí un electrón, este es un electrón, ¿ya? Y la cosa es que dices, bueno, ¿dónde está? Y entonces dicen, bueno, para saber dónde está, veámoslo, ¿no? Entonces el rato que le vamos a ver, para verle necesitamos mandarle luz y que esa luz regrese a nuestros ojos y cuando regresa a nuestros ojos nos da la información de dónde está, ¿no es cierto? Entonces viene la de... Ya, pero la luz, digamos, para propagarse se propaga como una onda, es decir, como una perturbación del espacio, como esta ondulación que están viendo aquí, como cuando uno lanza una piedrita en un lago y se perturba el lago, ¿no es cierto? Una onda es una perturbación del espacio, ¿no es cierto? Entonces, digamos, se propaga como onda, pero cuando interactúa con otro objeto, por ejemplo, con otro elemento físico, como en este caso este electrón, le transmite momento. Es decir, actúa como partícula, porque esto de transmitirle momento se traduce en que le empuja, ¿no? Es decir, el momento podemos verlo como si fuera una cuantificación del estado del movimiento. Entonces, varía el estado del movimiento, el hecho de este electrón, el hecho de que, digamos, le tope la onda, ¿sí? Entonces, actúa como un fotón en este caso, como si fuera una partícula, esta onda de luz. Y supónganse que por aquí está mi ojo, ¿ya? Entonces, este es mi ojo en cambio. Sí, entonces la luz del sol llega hasta el electrón, por decirlo así, ¿ya? Aunque esto sucedería en una especie de microscopio o alguna cuestión así electrónico de fuerza atómica. ¿Ya? Este es un ejemplo solo para decir que, miren, cuando la luz ya llega donde el electrón, entonces el rato que le empuja, el electrón se va a mover a otro lado, ya no va a estar aquí. Entonces, donde estaba al inicio ya no está y ahora está en otro lado. Y la cuestión es que cuando la luz me regresa a mis ojos, la información que me llega de dónde está ya no es, digamos, la adecuada porque ya está en otro lado, ¿sí? Entonces, la cuestión es que, y ya no está ahí porque justo para observarle tuve que y perturbarle, ¿sí? Tuve que modificar el acto de observar, digamos, es una intrusión en el estado en el que se encontraba. Entonces, podríamos decir que estar exentos así de estas como, digamos, errores, ¿ya? Es decir, de que cuando nosotros en efecto obtenemos información del mundo exterior, esta información esté libre de errores por nuestras mediciones, eso, digamos, no se puede, ¿sí? Ya sea en el caso de la mecánica cuántica desde algún punto, desde algunas interpretaciones, ya sea porque es así la naturaleza de la realidad, y otras por fenómenos, digamos, de medición comunes que tenemos estos errores. Entonces, el hecho de que este puntito que obtenemos en el laboratorio no esté sobre esta línea, podríamos pensar que es justo por un error de medición. Entonces, el momento que yo simplemente, supónganse que no conocía que el fenómeno que regía a la relación entre la longitud y la temperatura era lineal y obtengo simplemente estos datos. Nosotros cuando ya tenemos la línea recta es que nos damos cuenta que estos datos como que divergen de la línea o se alejan de la línea por estos fenómenos de estos errores de medición. Pero, y justo por eso, el nosotros tratar de plantear aquí, en vez de una línea recta, tratar de plantear así un polinomio que pase por todos los puntos, un polinomio onduladito como el que están viendo ahorita, eso más bien sería como
y usar este polinomio sería como una especie de ratificación de esos errores. Y eso no necesitamos, ¿no? Por un lado tenemos eso, ¿ya? Por otro lado, digamos, puede ser que tengamos tantos datos que trabajar con el polinomio interpolaría todos esos datos no sería como efectivo, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes tienen uno aquí, otro acá, otro aquí, otro acá, otro aquí, otro acá, así, ¿no es cierto? Son unos puntos de este estilo. Entonces, pasar con una cosa así, digamos, tal vez genere más problemas, ¿no? O sea, imagínense que tienen muchos más, así, puntos dispersos de los datos que recogen, ¿no? Entonces, en este caso, no ganaríamos mucho y a veces hasta perderíamos, como en el ejemplo anterior, si es que nosotros usáramos una interpolación, a que si en efecto nosotros usáramos una línea que pase lo más cerca posible de esos puntos que tenemos ahí dados, ¿ya? Por otra parte, recuerden, las interpolaciones lo que nos daban eran como, nos servían para aproximarnos a la relación que consideramos que hay entre las propiedades que medimos en el laboratorio, pero solo desde el primer punto, digamos, eran efectivas cuando hacíamos eso, desde el primer elemento, desde el primer dato hasta el último dato, ¿sí? Es decir, solo teníamos información veraz a través de las interpolaciones en lo que sucede en el medio, entre el primer dato y el último dato, ¿sí? Es decir, si es que yo quiero hacer alguna, por ejemplo, digamos, imagínense que solo estaban los puntos y no la curva continua, el polinomio continuo, que es en este caso el polinomio interpolante. Entonces, digamos, lo que el polinomio interpolante nos permite obtener es información acerca de qué pasa en estos huecos iniciales que habían, ¿no? En estos espacios que inicialmente habían. Desde el rato que ya genero la curva continua, yo ya tengo información acerca de qué es lo que pasa, digamos, entre estos espacios, ¿sí? Y eso, digamos, claro, es bueno porque, por ejemplo, si yo quisiera saber qué pasa en con la longitud y la temperatura, cuando yo no tengo una temperatura que corresponde ya sea a este nodo o a este nodo, que corresponden a las coordenadas de x de este punto y a la coordenada x de este punto respectivamente, sino que, por ejemplo, me pregunto qué pasará aquí, en esa coordenada x ahí, ¿sí? Entonces, en esa coordenada x a la que estoy señalando ahorita ahí, ¿sí? No forma parte de mis datos, pero sin embargo, el rato que yo genero el polinomio interpolante, yo ya tengo información acerca de este valor. ¿Por qué? Porque yo ya puedo ir hacia la gráfica y decir cuál es su coordenada y cuál sería la longitud que le correspondería, digamos, de esta temperatura, ¿no es cierto? Y esa información yo no la tenía antes y está muy bien. Eso nos sirve para otra vez cuando yo me gustaría conocer información acerca de lo que sucede entre el primero y el último nodo, ¿sí? Pero recuerden otra vez el ejemplo, el problema de la vértebra, que cuando ustedes querían saber qué pasa después o qué pasa antes del primer nodo, la interpolación nos daba unas respuestas, digamos, falsas, o sea, flagrantemente cojudas, ¿ya? Porque hasta nos salían longitudes negativas, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos, por ejemplo, tengo este punto, este punto, este punto, este punto de aquí, y si nosotros lo que queremos es inferir qué pasará o antes del primer nodo o después del último nodo, ¿sí? Lo más recomendable ahí, por ejemplo, sería usar en general, ¿no? Un ajuste tipo ¿sí? Entonces, ver cuál es la curva, en este caso yo defino cuál es el tipo de curva que quiero ajustar, que más se acerque a estos puntos. Al hacerlo, digamos, yo ya tengo como el chance de saber qué va a pasar más acá, o sea, después del último nodo, ¿sí? Ese es el primer nodo, ese es el último nodo, y el rato que yo ajusto, yo ya tengo una forma buenaza para predecir qué va a pasar, ¿no? Digamos, el triunfo de la ciencia básicamente se basa en que nos permite predecir qué va a suceder en un sistema, en cuerpo científico, o explicarnos qué había pasado, ¿sí? O darnos una explicación del por qué. Entonces, yo para poder predecir, necesito esta predicción tiene que ver con cosas que yo no conozco, es decir, en este caso, con información que yo quisiera obtener, que vaya en este caso más allá de la última información que yo tengo aquí, el último nodo. Entonces, digamos, para poder yo hacer inferencias acerca de qué pasa después del último nodo y antes del primer nodo, también es recomendable los ajustes, ¿sí? Entonces, miren, nosotros no solamente vamos a ajustar, este es un caso para el que nos sirven los ajustes, ¿ya? Digamos, otra razón para usar ajustes en vez de interpolaciones
es que a veces no tenemos solamente, digamos, datos discretos, ¿ya? Infinitos, obtenidos de laboratorio, digamos, ante los cuales no es suficiente la información que nos da, sino que necesitamos más información y por eso buscamos el ajuste, sino que también podemos tener casos en los que tenemos funciones horribles, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos funciones horribles, para trabajar lo que quisiéramos hacer es cambiar esa función horrible y trabajar con otra función que no esté horrible, pero que guarde lo mejor posible o lo más posible la información que tenía la información horrible. Entonces, perdón, la función horrible. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería una función horrible? Esta, ¿ya? Por ejemplo, así. ¿Ya? Entonces, claro, eso parece como una señal de ruido, ¿no? Y este tipo de imágenes uno puede ver, por ejemplo, no sé cómo cambian las cotizaciones de una moneda con respecto a otra, ese tipo de cosas, ¿no? Así como cuando uno va al mercado de valores perdón, las tasas de cambio, cuestiones de esas, ¿no? Cuando en finanzas tienen algo, por ejemplo, de este estilo, trabajar con esto es bien difícil porque ustedes necesitan, por ejemplo, derivar para poder ver cuál es la tendencia a variar a partir de cierto punto del comportamiento, ¿no? Pero otra vez, siempre que ustedes tienen picos, eso es difícil de hacer, ya, digamos, no van a poder derivar en esos puntos. Entonces, ustedes dicen, bueno, esto de aquí sí tiene cierta información, fíjense, no es una tendencia la que yo estoy viendo aquí, ¿ya? Entonces, ¿yo cómo trabajo? ¿Cómo hago yo para sustituir esta curva por otra que tenga la mayoría de información que tiene esta, pero que esta otra sea tal que yo sí pueda trabajar con eso? Entonces, supónganse que yo quiero a esta curva azul fea cambiarla por otra y entonces digo, bueno, cambiémosla por este de aquí. Ya, pero ¿por qué cambiarla por este de aquí? No parece que no hay mucho criterio ahí detrás de por qué hacer ese cambio, ¿no es cierto? Entonces a mí lo que me gustaría es cambiarla por otra, pero que esté lo más cerca posible de esta, porque la que esté más cerca posible de esta, pues me dirá como la tendencia, miren, de la curva, la tendencia de cómo van avanzando los puntos, ¿sí? Entonces, gráficamente, digamos, la curva que esté más cerca del azul, la curva negra que yo estoy usando para ajustar, ¿para ajustar qué? A la curva azul, ¿no es cierto? Entonces, la curva negra que yo estoy usando, en este caso, tengo que buscar la que esté más cercana a la curva azul. ¿Por qué? Porque la función que esté más cerca va a ser la que va a tener la mayor información de la curva azul, ¿ya? Entonces, esa es la intención, ¿ya? Cuando yo tengo, ya sea que tengo una función dada o tengo un conjunto de datos discretos y finitos tipo estos, cuando yo uso un ajuste, lo que estoy tratando de hacer, fíjense, tienen estos puntos de datos y cuando ustedes hacen un ajuste, lo que intentan hacer es recopilar, ya, sintetizar o guardar la mayoría de la información que tienen estos puntos negros y además de que adicionalmente, ¿no? De guardar la mayoría de la información, que sea una función con la que ustedes sí puedan trabajar. Por ejemplo, si ustedes simplemente tienen esos puntos discretos, no pueden trabajar. ¿Por qué? Porque no pueden obtener información acerca de qué es lo que pasa en los huecos de estos, ¿no? Donde no hay gráficas, ¿sí? Entonces, por eso necesitan, digamos, una curva, pero esta curva tiene que ser tal que guarde la mayoría de la información que ya está en estos puntos negros. Al igual que en el caso que ustedes tengan una curva azul fea, lo que tratarían de hacer es buscar una función que guarde la mayoría de la información que tiene la función azul y que además esta función que ustedes están usando sea una función trabajable. Entonces, digamos, lo primero que vamos a hacer es ajustar una función continua a un conjunto de puntos. Y en este caso lo que vamos a hacer es empezar, vamos a empezar ajustando líneas rectas. Y el ajuste de líneas rectas, a eso se le llama regresión lineal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver una regresión lineal, ¿cierto? Entonces, el subtítulo aquí, subtema va a ser una regresión lineal. Ya, entonces, supónganse que ustedes tienen, como les mencionaba antes, justo un conjunto de datos tipo esto. Ya. Y lo que quieren es encontrar
como les digo, una función, pero primero ustedes tienen que elegir cuál es el tipo de función que quieren encontrar. Entonces, en este caso, dicen, bueno, ya usamos una línea recta, ¿ya? ¿Por qué dicen que van a usar una línea recta? Bueno, aquí tal vez el criterio que usen es porque, miren, esto se está distribuyendo como si estuviera a lo largo de una línea recta, ¿no es cierto? Ya, entonces, esta distribución, por ejemplo, sí es distinta a que yo tuviera una distribución así, por ejemplo, de puntos, que parece que, miren, si yo me fijara en estos que están aquí, están como que creciendo así, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene más bien una tendencia así curvita, ¿no? Entonces, ese puede ser un criterio, ¿no? Para saber cuál es el tipo de línea de función que van a usar para ajustar, ¿ya? Entonces, en este caso, como vamos a ajustar con una línea recta, les digo que se llama regresión lineal. ¿Y cuál es nuestra intención? Nuestra intención no es, digamos, usar cualquier línea recta, ¿no? Por ejemplo, digo, ya, entonces por eso usamos esta línea recta, ¿ya? O esta, así. Sino que encontrar la línea recta que esté lo más cerca posible de estos puntos, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer que esta línea recta esté más cerca de estos puntos? Bueno, dicen, bueno, ya, genera la línea que tú quieres. ¿Cuál es la forma de la función que quiero usar? La forma de la función que yo quiero usar en este caso sería de esta forma, ¿no? Voy a, ya, primero que nada, ¿cuál es la ecuación de la línea recta? Ya puse antes, ¿no? Y igual a mx más b, es decir, la variable dependiente es igual a una constante por la variable dependiente es igual a una constante por la variable independiente más otra constante, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, un poco de notación que se apareja con la notación que usa la profe Wensheng, ¿no es cierto? Y ya pongamos esto como de manera más matemática y concreta, ¿ya? Entonces, aquí el ejercicio sería el siguiente, ¿ya? ¿En qué consistiría hacer una regresión lineal? En que ustedes tienen un conjunto de datos, por ejemplo, el conjunto de datos X, Y, Y, ¿sí? Donde los nodos X serían X1, regresamos a la notación de X, recuerdan que cambiamos por un momento en los splines por test a los valores concretos que vienen a ser las coordenadas de X de los datos que obtenemos del laboratorio, ¿no es cierto? Entonces, después tendría X1, X2, bla, 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 así hasta X. Y aquí voy a hacer también un pequeño cambio en la notación, y este pequeño cambio en la notación es que el último nodo ya no va a ser notado con la letra N, sino con la letra M, ¿ya? Entonces ya van a ver por qué, porque después voy a usar justo la letra N para otra cosa. Entonces de aquí voy a tener Y1, Y2, y así bla, bla, hasta llegar hasta YN. Entonces tenemos estos, son los datos dados, ¿no es cierto? Nosotros conocemos esto, ¿sí? Entonces esto sé, ¿sí? Esto sabemos, ¿sí? Ya, ahora, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos una función. ¿Qué buscamos? Entonces sabemos esto y lo que buscamos es una función, en este caso, es una línea recta, ¿no es cierto? Entonces buscamos una línea recta. Entonces escribamos cómo le escribimos nuestra línea recta, buscamos una función f de x que sea igual a una constante por la variable que está aquí más otra constante, ¿no es cierto? Buscamos una función de este estilo, tal que esta pase lo más cerca posible, tal que esta, ¿no es cierto? Recuerden esa raya, tal que f de x pase lo más cerca posible a los puntos. Entonces, como hay un montón de líneas rectas, digamos, esta ecuación no corresponde a una sola línea recta, ¿no? Recuerden esta expresión que está aquí, más bien corresponde a una familia de líneas rectas, ¿ya? ¿Y cuál de todas las líneas rectas? Porque miren, si yo dibujara la información que está guardada en esta expresión, yo tendría que dibujar todas las líneas rectas y al final de cuentas eso haría que toda la pizarra se convierta se haga negra, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿cómo saber de todas las líneas rectas cuál escoger? Entonces, cuando yo ya escoja una línea recta en concreto, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a concretar el valor de A y el valor de B en valores concretos. Por ejemplo, el A va a ser, no sé, 8, el B sería menos 7, alguna cosa así, ¿ya? Entonces, cuando yo ya decida cuál de todas las líneas rectas voy a escoger para que pase cerca de estos puntos, lo que va a pasar es que el A y el B se van a concretar en números. Ahora, la forma en que vamos a concretar esos números tiene que obedecer este principio. ¿Cuál principio? Que el A y el B que yo escoja sean tales que mi función pase lo más cerca posible de esos puntos dados, ¿no es cierto? Entonces, digamos, voy a hacer ahorita un dibujo de la línea recta, ¿no?
Entonces, miren, no necesita pasar por todos los nodos, pero puede pasar por alguno, como en este caso, ¿no es cierto? Ya por todos los puntos, ¿no es cierto? No tiene que pasar por todos los puntos, pero puede pasar, ¿sí? Entonces, por alguno o algunos, ¿no? Entonces, ahora la cuestión sería la siguiente, ¿ya? ¿Qué significa que una línea recta esté más cerca posible que un conjunto de puntos? Yo necesitaría primero que nada generar una máquina matemática para hacer que esté, bueno, necesitaría una máquina matemática, por ejemplo, que se llame distancia, ¿sí? Entre las líneas y los puntos, ¿sí? Esta máquina matemática que me va a decir la distancia entre las líneas y los puntos, después yo le exigiría que me dé la distancia más pequeña, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer, ¿por qué? Porque estoy buscando que esté lo más cerca posible. ¿Qué significa que esté lo más cerca posible? Pues que la distancia entre la línea y los puntos sea la más pequeña. Entonces, por eso yo necesito generar una función distancia, ¿no es cierto? Una función distancia ¿entre qué? Entre la línea azul y los puntos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se nos ocurriría a nosotros pensar en una función distancia, ¿sí? Entonces, notamos lo siguiente, ya notamos que este punto de aquí es un punto de data, ¿sí? Que por lo tanto, en este caso sería uno que tiene coordenadas de x igual a x sub 0 y coordenadas y igual a y sub 0, ¿sí? El de acá tendría coordenadas de x1, y1, ¿no es cierto? Ya sabemos que los datos vienen dados de esta forma. Entonces yo tendría que este punto tiene coordenadas, este es un punto, este es otro punto, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces yo diría que este punto de aquí tiene coordenadas de x1 y y1 y así, ¿no es cierto? Este tendría coordenadas de x2, y2, etcétera, ¿ya? Entonces, ahora la cuestión es que, miren, nosotros sabemos cómo encontrar la distancia entre dos puntos, ¿no? Simplemente como que, por ejemplo, gráficamente, entre este punto negrito de aquí y este punto azulito de acá, yo sí sabría cómo decir cuál es la distancia, pues, ¿no? Es decir, entre cada uno de los puntos negros y los puntos que están inmediatamente abajo o arriba de esos puntos, pero que a su vez también estén sobre la línea recta, yo sí puedo encontrar esas distancias. Por ejemplo, yo sí puedo encontrar la distancia que hay de aquí a acá, la distancia de aquí a acá, sí, por ejemplo, la distancia de aquí hasta acá, y bueno, ahí la distancia va a ser cero, ¿no es cierto? Ya, entonces, miren, yo sí puedo conocer esta distancia, esta distancia, esta distancia. ¿Cómo? Pues resto la coordenada y de este punto menos la coordenada y de este punto. Le resto la coordenada y de este punto menos la coordenada y de este punto. Le resto la coordenada y de este punto menos las coordenadas y de este punto. ¿Me entienden? Entonces, uno puede decir, bueno, ahí ya tienes la distancia entre dos puntos aquí, la distancia entre dos puntos aquí y la distancia entre dos puntos aquí, ¿no es cierto? Pero ¿cómo hallo la distancia entre una línea y un conjunto de puntos dados? Pues entonces yo diría, bueno, no te hagas lío, coge esta distancia y súmale la distancia de aquí, súmale la distancia de acá, y el resultado de todas estas distancias chiquititas entre puntos, eso va a ser la distancia entre el conjunto de puntos negros y la línea azul, en pocas. Miren, lo que estoy sugiriendo es lo siguiente, ¿no? Ya, voy a hacerle hasta acá, ya. Entonces, lo que yo estoy sugiriendo es lo siguiente. Sí parece ser una buena fuente de información de la distancia entre la línea azul y los puntos negros de este y este, hacer lo siguiente, encontrar esta distancia, esta distancia, esta distancia, y luego sumar esas tres distancias, y eso sería el resultado, eso sería, digamos, la distancia entre los puntos negros y la línea azul. Eso podríamos pensar en un principio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo describiríamos eso, no? Entonces, fíjense, ¿cuál es la coordenada? Bueno, como ven, eso es equivalente a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a fijarnos, por ejemplo, digamos, en este punto que está, supone que debe salir azul, a ver. Ya, entonces este es un punto azul, este es también un punto azul, y este también tiene que ser un punto azul. Ya, entonces la cuestión es que vamos a encontrar las distancias entre los puntos azules y los puntos negros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo hallaría la distancia entre este punto azul y este punto negro? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la coordenada y de este punto azul? Fíjense, en este es la coordenada x sub 3, ¿sí? Y entonces, la coordenada la coordenada y de este punto azul viene a ser justo el valor que me dé de evaluar el valor x sub 3 en la función, en la línea recta, en la función que corresponde a la línea recta, ¿cierto? Es decir, miren, como yo sé que la línea azul tiene esta forma, f de x igual a por x más b,
Entonces, digamos, la coordenada y de este punto azul viene a ser el valor que me dé al reemplazar en vez de x el valor x sub 3. Es decir, yo tendría a por x sub 3 más b. Sí, eso sería la coordenada y3, sí, y sub 3, si quieren. Perdón, eso sería, perdón, la imagen de mi x sub 3 pasado por la función f, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esto sería f de x sub 3, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en otras palabras, la longitud de aquí a acá corresponde al valor que me dé estas operaciones. ¿Sí? Eso simplemente. Entonces, esta longitud de aquí a acá. ¿Y cómo yo obtengo este pedacito? ¿Cómo yo obtengo este pedacito teniendo la longitud de aquí a acá? Pues a toda esta longitud le resto esta longitud y entonces yo voy a tener este pedacito. ¿Sí? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Al f de x3 le tengo que restar, ¿qué? Esta alturita, ¿no es cierto? Entonces, a toda esta altura le quito esta altura, ¿sí? Y la altura esta yo sí sé cuánto es. Eso es justo la coordenada y3, porque fíjense en que este punto tiene como coordenadas el valor y3, ¿sí? Eso, ya. Ya. Entonces, lo que voy a hacer es, en general, eso, ¿no? Quitarle las coordenadas y de los puntos azules menos las coordenadas 10 de los puntos negros, y eso va a ser estas distanciecitas, ¿sí? Entonces, en general aquí, bueno, en este caso yo tendría que este intervalo de longitud desde aquí hasta acá va a estar cuantificado por esto, ¿no es cierto? Este intervalo de longitud de aquí a acá, digamos, estaría cuantificado por esto, ¿no es cierto? F de x, 1, perdón, aquí, sí notan que me equivoqué, me imagino, ¿no es cierto? Que de la nada me salté de 1 a 3, ¿no es cierto? Entonces esto sería x2, lo siento, ¿ya? X2, este sería y2, ¿sí? Ya, entonces aquí yo tendría 2, 2, ya. Ya. Entonces, claro, lo que yo buscaría es estas diferencias, ¿no? Entre las f's evaluadas en los nodos menos las coordenadas y así. Entonces, esto, por ejemplo, de aquí, me daría este intervalito, ¿no es cierto? Claro que ustedes estarían pensando, bueno, pero es que aquí, mira, este valor te va a salir negativo, ¿sí ven? ¿Por qué? Porque, miren, el f de x1, es decir, la imagen de x1 pasado por la función f corresponde justo a la altura a la que está del eje x de este punto azul, ¿sí? Y esto está más abajo que la altura a la que está el punto negro con respecto al eje x, entonces, digamos, esta diferencia va a ser negativa. Entonces, claro, ahí justo estarían muy bien en observar eso, ¿ya? Porque fíjense en acá también va a pasar lo mismo, ¿no? Con respecto a esta distancia. ¿Qué pasa si es que yo hago f de x sub 0 y a esto le quito el y sub 0? Es decir, miren, ¿cuál es el f de x sub 0? Pues la altura que hay de aquí hasta acá. ¿Y qué pasa si yo le quito toda esta altura? Pues me va a dar esta distancia, pero negativa, porque este valor va a ser más pequeño que este valor de acá. Ya, entonces, digamos, supónganse que no tienen ese problema, ¿ya? Entonces, mi intención inicial es sumar esto más esto más esto y que ese número que resulta de sumar esto más esto más esto, pues sea la distancia que hay entre los puntos negros y la línea azul, ¿ya? Entonces, esa sería como que la intención. Ahora, la cuestión es que justo por el problema de que me pueden dar estas, digamos, valores negativos al hacer estas restas, yo voy a decir, bueno, voy a considerar solamente los valores positivos, ¿ya? Más que nada, porque supónganse que, digamos, ya, no tenemos esos 3 puntos, sino que supónganse solo tenemos este punto de aquí y este punto de acá, ¿ya? Y este punto negro de aquí y este punto de acá han sido nuestros datos, este de aquí y este de acá han sido nuestros datos obtenidos en el laboratorio. Yo digo que voy a hacer pasar la línea azul de ahí y lo que quiero es encontrar qué tan cerca está la línea azul de esos puntos negros. Entonces dicen, bueno, para encontrar qué tan cerca mide la distancia de aquí acá y la distancia de ahí acá. Entonces supónganse que esta distancia me da el valor 8 positivo. Y supónganse que esta distancia, perdón, 8 negativo, menos 8, ¿cierto? Y qué tal si es que yo al sacar esta distancia me da 8 positivo. Y al final de cuentas yo les digo que lo que hay que sumar es esta distancia más esta distancia, ¿no es cierto? Y entonces esto, como ven, me da 0. ¿Y cómo hago yo para evitar eso? ¿Por qué? Porque quisiera evitar tener este resultado. Porque que dé 0 significaría que los puntos están sobre la línea, ¿sí? Que no difiere cuán lejos está la línea de los puntos, y eso es mentira, porque la línea sí está separada, la línea azul está separada de los puntos negros.
Entonces, ¿cómo yo puedo reflejar, digamos, o cuantificar la distancia en base de las distancias individuales, pero que no suceda este problema? Pues lo que haría es tomar solamente los valores positivos. Entonces, digamos, una forma de hacer eso sería pidiendo de aquí el valor absoluto de esta diferencia, otra sería pidiendo el valor absoluto de esta diferencia, ¿no es cierto? Otra sería pidiendo el valor absoluto de esta diferencia y después sumar los resultados, ¿ya? Pero otra vez, trabajar con valores absolutos es menos chévere que trabajar con elevar al cuadrado, ¿ya? Entonces, si elevando al cuadrado yo voy a obtener otra vez valores positivos. Recuerden con lo que mencioné la vez pasada, de que yo use el cuadrado en vez de usar el valor absoluto. No va a modificar nada en mi máquina matemática en el sentido de que, bueno, no va a modificar sustancialmente a mis cuantificaciones, en este caso de las distancias. Siempre y cuando todas las distancias entre un conjunto de puntos y las líneas las cuantifique bajo la misma máquina matemática. En este caso, la máquina matemática va a incluir estos cuadrados, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer? Va a sumar esto más esto, ¿no es cierto? Más esta distancia al cuadrado, más esta distancia al cuadrado, más esta distancia al cuadrado. Eso es lo que voy a hacer, ¿no es cierto? Ya, esa máquina matemática va a medirme las distancias entre los puntos y las funciones, pero siempre y cuando y yo puedo hacer eso en vez de usar el valor absoluto, siempre y cuando cada vez que vaya a usar a medir y comparar distancias entre puntos y líneas, siempre use la misma máquina matemática, ¿ya? Es decir, que por ejemplo yo tengo en este ejemplo, por ejemplo, esto, y digo, bueno, ¿qué tal si es que quiero medir la distancia entre estos puntos negros y esta línea azul? Yo uso esta máquina matemática. ¿Cuál máquina matemática? Toda esta, ¿no es cierto? Esta azul. Y de ahí dicen, bueno, pero ¿y qué tal si es que quieres medir entre esos puntos negros y esta línea negra? ¿Ya? Y entre esta línea negra de aquí. Y ustedes dicen, bueno, haz algo parecido, ¿no? Resta la coordenada y de este punto con la coordenada y de este punto, la coordenada y de este punto con la coordenada y de este punto, y luego me dicen, saca valor absoluto y suma los resultados. Pero si yo hiciera eso, ¿no es cierto? Fíjense que en este caso, como ya estoy eliminando el nodo de aquí, entonces en este caso solo tendría esta suma, ¿no es cierto?, que hacer. Entonces, pero si ustedes dicen, haz lo mismo, pero en vez de con cuadrado, valor absoluto, ahí estaría yo errando. ¿Por qué? Porque yo mido la distancia con respecto de las líneas, con respecto a los puntos, en este caso con una máquina matemática, y me están pidiendo que mida la distancia entre estos mismos puntos y otra línea, pero con otra máquina matemática que en ese caso tuviera el valor absoluto. Entonces ahí habría un problema. Pero cuando no hay problema, cuando ustedes miden ya sea la distancia de esta línea azul con respecto a los puntos o de esta negra con respecto a los puntos, usando siempre este criterio, por ejemplo, ahí no habría ningún problema porque otra vez los valores por sí solos en mate no nos dicen mucho, digamos, en general nos dicen algo o nos significan cuando los comparamos con otros valores. Si ese valor es mayor que otra cosa, entonces diríamos que la propiedad que está cuantificada por ese valor pues es mayor o menor, ¿no es cierto? Eso. Entonces, ¿yo cómo generalizo esta idea, no es cierto? Entonces, para generalizar esta idea, miren, yo tendría que hacer esto no solamente cuando tenga solo dos nodos del X0 y el X2 en este caso, sino cuando yo tenga en general M nodos. Es decir, miren, lo que voy a hacer es, en este caso, restas de este estilo, ¿no es cierto? Yo cogería la altura de los puntos que están sobre la línea recta, entonces las alturas de esas estarían cuantificadas por f evaluada en todos los x, ¿sí? Y a esto yo le quisiera quitar, digamos, las coordenadas y de los puntos, ¿no es cierto? De los puntos que yo tengo de datos, y entonces eso tendría esta forma. Noten que esto me daría justo la distancia entre, ya esto de aquí me daría la distancia entre un punto que tiene coordenadas x, y, y, ¿sí? Y el punto, miren, en este caso lo voy a pintar de azul a esta línea, ¿ya? Y el punto que está inmediatamente arriba a este punto negro, pero que también está sobre la línea recta. Entonces, esta distancia de aquí es lo que yo estoy cuantificando con algo de este estilo, ¿no? Fíjense que justo la coordenada y de este punto, como ven, es f, si es que la función de esta línea recta es la función f, me daría f evaluado en xy, esta altura de aquí, menos esta y, pues estoy obteniendo esta distancia de ahí. Tal vez no están viendo ya. Lo que decía es que, claro, esta f de xy lo que cuantifica es esta altura de aquí, y este y me cuantifica este pedazo de acá, por lo tanto esta resta me va a dar este espacito de aquí, ¿ya?
Entonces, yo tengo que hacer eso para todos los nodos, ¿no es cierto? Y lo que decía es que después de estas distancitas, estos espaciecitos, tengo que sumarlas todas, ¿no es cierto? Para todos los nodos que hay. Entonces, esa sumatoria, yo la puedo expresar de esta forma, ¿no? Como sumatoria, ¿no es cierto? Desde i igual a 0 hasta m, porque el número de nodos x y écimos van desde 0 hasta m, ¿no es cierto? De esta cantidad, pero como les mencioné, elevada al cuadrado, ¿no es cierto? Y esto ya es una máquina matemática que me permite medir la distancia entre un conjunto de puntos y una línea, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Esto me dice la distancia entre un conjunto de puntos y la función en este caso f de x, ¿sí? Ya, esto va a ser, digamos, vamos a volverlo a ver más, ¿sí? Reiteradamente, ya. Ahora, tenemos esto, ¿sí? Y la cuestión es que justo en este caso, como estamos hablando de regresión lineal, entonces ya sabemos que nuestra función no es cualquier función, sino que sabemos que esta función tiene cierta forma. Esta función lo que hace es tener una constante multiplicada por los valores que toma mi variable independiente más otra constante. Es decir, ya sabemos que en este caso el f, ¿no es cierto? Sabemos que el f de x es a por x más b, ¿no es cierto? Eso es lo que sabemos. Entonces, ¿qué pasa si es que yo, en vez de evaluar f en x, evalúo f en xy? Entonces, esto evaluado en xy se convierte simplemente en f evaluado en xy es a por xy más b. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esto, como en el caso de que estamos trabajando, estamos haciendo una regresión lineal, o en otras palabras, en el caso en el que ya hemos elegido que la función, el tipo de función que vamos a hacer pasar es una línea recta, entonces nosotros ya vamos a usar esta expresión, la de la derecha, ¿no es cierto? Entonces aquí yo ya podría tranquilamente hacer este cambio, ¿no? Poner, en vez de a de xy, pudiera poner a xy más b, así. Ya. Ahora, miren, esto de aquí, menos y esto al cuadrado, ya. Entonces, esto de aquí, esta sumatoria, esta es la que yo les digo que es mi función distancia, ¿ya? O lo que en otras palabras suelo decir como la máquina matemática distancia, ¿no? Entonces, aquí yo voy a poner que, recuerden, borré esto, estaba sumatoria desde i igual a 0 hasta m, porque tengo m más 1 nodos, ¿sí? Es decir, mi índice, el índice que indexa a las x llega solo hasta m, ¿no? Ya, y esto de aquí le voy a poner este nombre, ¿ya? Y la cosa es que esta función depende de, ¿qué depende? Miren, ustedes conocen aquí tanto las xy's como las y's, ¿sí? Entonces, si ustedes conocen las xy's y las y's, lo único que ustedes no conocen son las a's y las b's. Estas serían como que en este caso lo que es desconocido, ¿no? Esto va la distancia entre un conjunto de puntos y una línea recta, depende de cuál es la línea recta que yo escoja. ¿Cuál es la línea, qué distingue una línea recta de otra? Pues el haber escogido un A y un B. Entonces, esta distancia depende de la línea recta, pero a su vez, qué línea recta escojo depende del A y el B que yo tengo. Entonces, el número que está aquí depende del A y el B que yo vaya a encontrar. ¿Sí? Entonces, lo que estoy diciendo es que el número que obtengo aquí, esta variable, es una variable dependiente de A y de B. Eso es lo que estoy diciendo, ¿ya? Entonces, por lo pronto, hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Me imagino, ¿ya? Esta es la función distancia entre un conjunto de puntos y una línea recta. Ahora, a esta distancia también le suelen decir error, ¿ya? Pero, miren, esta distancia tiene, así, ya hablando más formalmente, otro nombre, ¿no? Se le dice norma, ¿sí? ¿Qué es la norma? Miren, cuando ustedes tienen un vector, ¿sí? La longitud del vector, a eso le llaman la norma, ¿no es cierto? Ya, ahora, ¿por qué yo me atrevo a decir, miren, si ustedes tienen este vector, ¿no es cierto? Y aquí está el eje Y y aquí está el eje X, ¿sí? Estos son ejes y este es el vector B, por ejemplo, ¿sí? Ya, entonces, ¿cómo sacan la distancia de este vector, digamos, la longitud en este caso? No cabría, digamos, el nombre distancia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo calcularían esta longitud de este vector? Pues lo que harían es, la coordenada X estaría ahí y aquí estaría la coordenada Y del punto donde apunta esta flecha, ¿no es cierto? Entonces lo que harían es simplemente coger esta longitud, elevarla al cuadrado, coger esta longitud, elevarla al cuadrado y sacar raíz por Pitágoras, ¿no es cierto?
la longitud de esta línea es, en este triángulo rectángulo, pues la hipotenusa del triángulo rectángulo, y entonces en pocas, el b en este caso sería la raíz del x al cuadrado más del y cuadrado, ¿no es cierto? Esta es una forma de encontrar esta longitud. Aquí también estamos encontrando una longitud, ¿ya? Porque yo podría pensar que esta longitud de aquí es como lo que yo decía, una distancia entre este punto y este, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, igual aquí estamos encontrando la distancia entre un conjunto de puntos y una línea recta, entonces eso es como si nosotros estuviéramos encontrando la longitud de algo. ¿De qué? Estamos encontrando la longitud de una función. ¿Cuál función está acá adentro? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ahora, la cuestión es que esto, al ser una norma, ¿sí? Cumple con las condiciones que tienen las normas, ¿ya? ¿Qué define una norma matemáticamente? ¿Ya? Recuerden, cuando ustedes están haciendo el producto punto lo pueden matemáticamente expresar como un conjunto de operaciones y obtener cierto número. Y luego usar otro conjunto de operaciones que parece que es muy distinto y obtener el mismo número. ¿Por qué podemos hacer eso? Me refiero en concreto a esto. Si ustedes tienen, por ejemplo, A producto punto B, ¿sí? Y esto pueden ponerlo como la norma de A por la norma de B por el coseno de teta, donde el teta es el ángulo que hay entre A y B, ¿ya? Y supónganse que este es A, el vector A, supónganse que aquí yo tengo el vector B, ¿no es cierto? Y este sería el ángulo teta. Pero si yo expresara, por ejemplo, el vector A, que en este caso está en 2 dimensiones, este tendría una coordenada sub x en y más b sub y en j, mientras que perdón, a sub y en j, ¿sí? Mientras que el b, supónganse que tiene una coordenada b sub x en y más b sub y en j. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? ¿No? ¿Por qué? ¿O de dónde saco esas letras y eso? Es una forma de nombrar, ¿no? Lo que estoy simplemente es diciendo que las coordenadas de un vector se describen como un número multiplicado por, cuando se los expresa de manera rectangular, ¿no es cierto? Y en 2 dimensiones, un número multiplicado por el vector unitario y más otro número multiplicado por el vector unitario j. Y aquí yo tendría lo mismo, ¿no? Tendría un número multiplicado por el vector unitario y otro número multiplicado por el vector unitario j, y aquí caractericé con más porque pertenecen al vector a, y aquí caractericé con b porque pertenecen al vector b, ¿no es cierto? Y x porque es la coordenada x, y aquí la coordenada y, eso. Y ahora la cosa es que otra forma de obtener el producto punto entre a con b, pues sí sabemos, ¿no? Es simplemente el producto de las coordenadas x de los vectores más el producto de las coordenadas y de los vectores, es decir, es simplemente ax por bx más, perdón, ay por by, ¿sí? Y la cosa es que al hacer yo estas operaciones, fíjense, donde no está involucrado ninguna función trigonométrica, el número que me da de resultado es el mismo número que me da de resultado al hacer estas operaciones donde sí está involucrada una función trigonométrica, y eso me va a pasar para cualquier par de vectores que yo escoja. ¿Qué es lo que hace que me dé el mismo resultado? Lo que hace que me dé el mismo resultado es que tanto esto y esto son el mismo objeto matemático. ¿Cómo está, digamos, este objeto matemático caracterizado? Pues por un conjunto de propiedades lógicas que tiene que cumplir el objeto matemático. Todas las operaciones que cumplan con esas propiedades lógicas, pues, vienen a ser el mismo objeto matemático, ¿sí? Entonces, en el caso de las normas, ¿sí? Para poder ser una norma, ustedes también tienen que, pueden escoger un conjunto de operaciones para obtener una norma o la longitud, ¿sí? O una distancia, ¿sí? O para notar cuán cerca está algo de otra cosa. Si tienen, pueden usar un conjunto de operaciones distintas, que explícitamente son distintas, como en un caso, por ejemplo, en el caso de producto punto, en uno había coseno y en el otro no había coseno, ¿no es cierto? En el otro conjunto de operaciones. Ustedes pueden así escoger varias operaciones, ¿ya? Una de esas es la que yo estoy poniendo aquí, ¿sí? Y otra sería si es que yo en vez de poner esto pongo el valor absoluto, por ejemplo, así, ¿ya? Entonces, miren, la cosa es que siempre y cuando tanto las unas operaciones o las otras que yo escoja cumplan con ciertas propiedades lógicas. Esta, en efecto, sí cumple con las operaciones lógicas que se le exige a una norma, ¿ya? Entonces, esas operaciones, digamos, esto no es parte como que de la teoría de esta parte, sí, pero les voy a mencionar simplemente, ¿no? Las propiedades lógicas que debería cumplir una norma, sí, en general son que, por ejemplo, esta norma es una función, ¿no es cierto? Es decir, yo le ingreso a la máquina matemática un vector, porque recuerden que le llamo a la longitud del vector norma, ¿no es cierto? Entonces,
ya esa máquina matemática le voy a llamar rojo, ¿sí? Entonces, esta va a alimentarse de vectores. Y supónganse que yo le ingreso el vector AB, ¿sí? Donde A es un escalar, o sea, es un número, y B es el vector. Entonces, la norma tiene que cumplir con esta propiedad lógica. Tiene que ser tal que si es que yo quiero saber la longitud del vector AB, es lo mismo que multiplicarle el valor absoluto de A por la longitud de B simplemente, ¿sí? Ya, otra de las propiedades que cumple la norma es como la que se le llama la desigualdad triangular, es que si ustedes meten un vector donde este vector puede ser expresado como la suma de otros dos vectores, la longitud de ese vector va a ser menor o igual que la longitud del U más la longitud del B. ¿Ya de dónde rayos uno saca estas propiedades? Pues miren, estas propiedades primero se las nota en ejemplos fáciles y luego se les va extendiendo para hacerlas más generales, ¿ya? Y notando que en otras dimensiones saca lo que esté común en las obtenciones de las longitudes. Y eso es lo que caracteriza cuáles son las propiedades lógicas que apuntarían al objeto norma, al objeto matemático norma. Entonces, cualquier norma tiene que cumplir con esto también tiene que cumplir con esta otra propiedad, ¿sí? Es decir, que las longitudes son mayores o igual a 0, ¿ya? Y que si son 0, y digamos aquí la otra sería es que son 0, ¿sí? Si esta longitud es 0, es porque el vector ha sido el vector 0, ¿ya? Entonces el vector B es el vector 0, ¿sí? Entonces, claro, las longitudes son mayores o iguales a 0, es como que la regla nos diría esto, ¿sí? Y si da 0 es porque, digamos, el vector del cual estamos queriendo conocer su longitud, pues es el vector 0, ¿no es cierto? Miren, la desigualdad triangular viene de esto, por ejemplo. Miren, supónganse que este es su vector U, supónganse que este es su vector P. Como notan U más B, gráficamente me genera este vector negro que estoy poniendo aquí, porque la suma gráfica de vectores, este vector negro de aquí, digamos, yo le puedo llamar W si quieren, ¿ya? Entonces yo digo que W es el resultado de sumar gráficamente como se ve ahorita, ¿no? El U con el B. ¿Por qué? Recuerden, la suma gráfica de vectores es que si es que yo tengo un vector U y tengo un vector B, supónganse que estos estaban separados, pero el rato que les voy a sumar, lo que voy a hacer es poner la cabeza del B en la punta del U, ¿sí? Y el vector que salga desde la cabeza del U hasta la punta del B, ese vector va a representar a la suma gráfica de este vector con este, ¿no es cierto? Entonces la cuestión es que si yo quiero saber la longitud de esto, ¿cuál es la relación con la longitud de esta y esta? Pues fíjense que nos está diciendo aquí la desigualdad triangular, ¿ya? Miren, esto de aquí adentro vendría a ser justo el W, ¿no? Esto de aquí, el U más B, esto es el W, y lo que estoy diciendo es que esta longitud siempre es menor o igual que la suma de esta longitud más de esta longitud, ¿sí? Eso es la desigualdad triangular. ¿Ya? Y aquí, digamos, esto es por, digamos, simplemente yo puedo sacarle este B, aquí el vector B acá adentro está aumentado, amplificado o contraído, ¿no? ¿Por qué? Porque al vector B le estoy multiplicando por un número. Supónganse que este número es mayor que 1 es 3, entonces lo que yo tengo aquí es la longitud B, pero triplicada. Mientras que si yo tengo aquí el A, por ejemplo, un medio, lo que yo tendría aquí es el vector B, pero por ejemplo puesto a la mitad. Entonces esta triplicación o puesto a la mitad es lo que puede salir acá afuera y yo puedo decir que la longitud de un vector que está triplicado es lo mismo que 3 veces la longitud del vector. Eso. Ya, entonces la cuestión es que esto de aquí cumple con ser una norma, ¿sí? Y hasta le han puesto un nombrecito, ¿sí? Esa norma es la norma L2, ¿sí? Esta de aquí sería L2, es el nombre de la norma. Si cuando ustedes ponen el valor absoluto en vez del cuadrado, esta se le llama la norma infinito, ¿sí? Entonces se le pone, ¿sí? Ya. No, perdón. Ahí se usa el máximo en vez de la sumatoria, ¿sí? Pero bueno, lo importante aquí es que cuando está el cuadrado, ¿sí? Esta es la L2, ¿ya? Eso es lo que nos interesa. Y esto, digamos, era algo anecdótico nada más, que esto cumple con todas las propiedades de la norma. Lo que nos interesa para la regresión lineal, recuerden, era buscar una línea cuya distancia con el conjunto de puntos sea la más pequeña. Entonces, cuando ustedes tienen, digamos, funciones, ¿cómo hacen para encontrar el valor más pequeño, el máximo o el mínimo? Lo que hacen es a su función le derivan con respecto a las variables de igualan a 0, ¿no es cierto?
Entonces es exactamente lo mismo que vamos a hacer aquí. Miren, esto ya es la distancia, ¿no es cierto? Distancia. Y lo que yo busco es la recta que tenga la distancia más pequeña. Entonces, para saber cuál va a ser la distancia que tenga la recta que tenga la distancia más pequeña a los puntos, lo que yo haría es encontrar el mínimo de esta función. El mínimo de esta función lo que haría es, voy a minimizar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo voy a hacer encontrar los máximos o los mínimos, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a encontrar eso? Pues derivando igualando a cero. Al hacerlo, estas ecuaciones me van a proveer en restricciones acerca de cuáles son los A's y B's que van a generar que esta distancia sea mínima. ¿La distancia entre qué? Entre los puntos y la línea azul. Entonces, veamos, ¿ya? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Como yo tengo la distancia, pero yo quiero encontrar la menor distancia, entonces, matemáticamente, para encontrar eso, los mínimos o los máximos de una función, entonces yo debería derivar, pero fíjense que como esta es una función que depende de dos variables, entonces yo tengo que aquí derivar parcialmente, ¿no? Entonces lo que haría es derivar la función con respecto a, ¿sí? Y después igualar a cero y ver qué me da esto, ¿no es cierto? Y derivar la función con respecto a b, y de aquí ver que igualar a cero, ¿no es cierto? Ya, ahora yo lo que les diría ahorita, como parte de aprender a aprender por su propia cuenta, ya, es como que paren el video, intenten hacer estas derivadas y vean qué les queda, ¿ya? Ajá. Ya, ahora, miren, ¿por qué les digo eso? Ya es importante, creo que es bien importante ya aprender a aprender por uno mismo, ¿sí? Así ya ni siquiera necesitarían, digamos, de la universidad en particular o algo así, ya, para que puedan aprender algo, ya, sino que ya se bastarían por ustedes solos y de cómo buscan las fuentes de información, ¿no? Tal vez ahí ya, no sé, en el futuro la universidad ya sería simplemente, no sé, la institución que simplemente dice, bueno, sí, este man sí sabe y aprendió por su cuenta, ¿no? Aunque ustedes no necesariamente estén activamente yendo a una clase con un profesor o alguna cosa así, sino que tengan la oportunidad de aprender por su cuenta, ¿no? Entonces, por eso les digo que era bueno o es bueno de que paguen el video y realicen esto, ¿ya? Entonces, primero intentemos esto de aquí, ¿sí? Ahora, la cuestión es que primero derivemos y de ahí igualamos la salida. ¿Cómo derivo esta sumatoria? Porque lo que les estaría pidiendo es que deriven esto, ¿no es cierto? Y con respecto a A, ¿ya? Entonces, chuta, primero que nada es como que dicen, bueno, ya ahora, ¿qué hacemos con el signo de sumatoria? Ya, o sea, dicen, bueno, ¿qué tal si yo tengo que derivar esta cosa, ya, con respecto a A? Aquí tienen esto, sí, ¿no es cierto? El cuadrado y aquí hay cosas. Entonces, miren, si es que tienen líos, cuando tienen así sumatorias y subíndices y eso, mi recomendación es que empiecen como que por lo más simple, ¿ya? Es decir, aquí lo que podrían hacer es que el m tome un valor pequeño y expandir esta sumatoria. Entonces, digamos, el valor más pequeño que le puedo dar ahorita a m es 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tal si es que m es 1? Entonces, esta función en este caso se convertiría en esto, ¿no? En ax0 más b menos y 0, ¿no es cierto? Esto de aquí, y luego tuviera más esta misma, al cuadrado, perdón, esta misma expresión, pero en vez de tener el i igual a 0, tener el i igual a 1, ¿no es cierto? Entonces yo pusiera así como ax1 más b menos y1 y todo esto al cuadrado, ¿no es cierto? Esto sería esta sumatoria expandida, ¿ya? Al cuadrado, no creo que tenga el cuadrado, ya. Entonces, ahora la cosa es que ahora esto sí se le ve como más fresco de derivar, ¿no es cierto? Entonces, a todo esto que está a la derecha le voy a derivar con respecto a A, ¿no es cierto? Entonces, esto correspondería a ser lo siguiente, ¿sí? Derivo este sumando y derivo este sumando. Fíjense que lo que yo tengo aquí es una función compuesta, ¿no? Aquí adentro tengo una función y aquí toda esa función está elevada al cuadrado, por lo que yo tendría que hacer la regla de la cadena, porque voy a derivar con respecto a A, ¿cierto? Entonces, la derivada externa de la función externa sería 2 por ax más b menos y sub 0, ¿no es cierto? Por la derivada interna, la derivada de todo este polinomio de acá adentro. Recuerden, esto es número, eso es variable, pero cuando derivan con respecto a A se comporta como si fuera una constante. Entonces, el único de estos tres sumandos donde hay como derivar con respecto a A sin que me dé el valor 0, pues es este sumando de aquí, que me va a dar en este caso x sub 0. Si recuerden, número, y bueno, esta actuaría como número cuando derivan con respecto a A, ¿no es cierto? Luego, lo mismo acá, ¿no es cierto? Entonces tuvieran que
derivan todo esto con respecto a A, entonces bajo el 2, y aquí tendría así. Y acá lo que voy a tener es simplemente x1, ¿ya? Y esta ya sería su derivada. Ahora, la cuestión es que, miren, aquí yo ya puedo inferir la regla general. ¿Ya? ¿Qué pasa si es que yo, en general, derivo no con respecto, perdón, ¿qué pasa si la sumatoria no está solamente con el límite superior 1? Sí, si ven, llega solo hasta 1. Sino que, ¿qué pasa si es que está m? Bueno, va a pasar esto mismo, solo que el último sumando va a ser m. Y entonces voy a tener, digamos, esto y luego más 2, bueno, voy a tener más, bla, 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 ¿no es cierto? Y después tuviera 2 por a, y entonces, miren, tuviera x sub m más b menos y, así. Ya, más b menos y sub m, y aquí afuera tuviera, ¿qué? X sub m. ¿Por qué? Porque miren, si yo tengo aquí x sub 0, ¿no es cierto? Acá también aparece el x sub 0. Si aquí tengo x1, aquí voy a tener x1. Si yo tengo aquí xm, voy a tener acá xm. Todos los sumandos tienen esta misma forma. Fíjense, es 2 por a por x sub algo más b menos y sub algo por el x, ¿ya? Pero, digamos, estos subalgos empiezan en 0, luego 1, luego 2, luego 3, luego bla, 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 hasta que llegan al m y toman esta forma. Lo único que estoy haciendo es encontrando cuál es la estructura que tienen cada uno de estos sumandos, como viendo qué es lo que tienen en común. Y en el momento que veo que tienen en común, me doy cuenta que lo que tienen en común es como que la forma, ¿no? La forma es el orden en el que están dispuestos estos elementos. Y lo que noto que cambia entre el primer sumando y el otro sumando es simplemente el subíndice, ¿sí? Entonces, ahora yo ya puedo expresar esto así, en general para cuando esta sumatoria vaya hasta el m. La cuestión es que yo puedo compactar esto en un símbolo de sumatoria y al hacerlo, entonces eso me daría lo siguiente, ¿no? Me diría que la derivada de nuestra función, ¿no es cierto?, con respecto a va a ser la sumatoria desde i igual a 0 hasta m de qué? De esta estructura, ¿no es cierto? Es decir, 2 por a x0 más b menos y, perdón, no sé, sino y, ¿cierto? Y de aquí tuviera y también, de aquí tuviera x y. Así, de esa forma, ¿ya? ¿Qué estoy haciendo? Estoy sintetizando esta sumatoria de la derecha. Ahora noten que, bueno, tal vez algunos de ustedes o algunas de ustedes ya notaron que iba a dar este resultado. ¿Por qué? Porque simplemente dijeron, bueno, en su mente, el rato que tenían esta función, dijeron, bueno, al final de cuentas, todo esto de aquí va a ser un conjunto de sumandos y mantenían en su mente la imagen de esta misma forma, es decir, de este paréntesis con este cuadrado, varios sumandos es justo de esa manera, ¿no es cierto? Con esa estructura. Ya, varios sumandos de esa manera, de esta forma. Entonces, encuentran eso y lo ven en su mente y dicen, bueno, lo que tengo que hacer es derivar cada uno de esos sumandos con respecto a, y ahí notan lo de la regla de la cadena, y entonces cada uno de los sumandos va a bajar un 2, que es el que está aquí, luego se va a conservar lo que está dentro del paréntesis, y luego tengo que multiplicar por la derivada de lo de adentro, pero adentro, digamos, ni esto, depende de A, entonces lo único que habría que derivar es el término que está aquí, y el rato que derivan el término que está aquí con respecto a, sale el x sub i que está acá afuera. Y entonces esto también pudieron haberlo hecho mentalmente, solo que quería expandirlo para que quede claro. Ya, entonces por un lado tengo esto, ¿sí? Y la cuestión es que ya, primero tenemos esto. Ahora hagamos la misma cosa con respecto al b, ¿ya? Entonces nosotros ahora necesitamos hacer la derivada con respecto a b de nuestra función distancia. La cuestión es que, bueno, ¿cómo sería? Al final voy a igualar esto a 0, luego la otra igual a 0 y ven las ecuaciones que me van a quedar. Ya, entonces, pueden ahorita también igualarle a 0 si les da la gana, y ahí ven qué ecuación les queda. Entonces, cogen esto y derivan con respecto a b. Y la cuestión es esta, ¿no? Como que, ¿qué pasaría? Piensen, voy a tener varios sumandos de esta forma, ¿ya? Y la cuestión es que, ¿qué significaría que voy a derivar esta forma? Voy a bajar el 2, entonces yo tendría un sumatorio, aquí tendría un 2, ¿no es cierto? Aquí tendría un ax y más b menos di. Y luego tendría que, a este paréntesis, lo que hice fue derivar la función externa, que era la función que me decía que leve al cuadrado, y ahora voy a derivar la función interna que corresponde a derivar lo que está aquí adentro del paréntesis, pero derivar con respecto a b, este no depende de b, este no depende de b, entonces la derivada de esto con respecto a b va a ser 0, de esto con respecto a b va a b,
derivar con respecto a b va a ser 0, y la derivada de esto con respecto a b va a dar 1. Entonces este 1 le pondría acá afuera, de lo que me quedaría que la derivada tendría esta forma, ¿sí? Ya, ahora, lo que les decía, ¿no? Como yo quiero encontrar un máximo, perdón, un mínimo, ¿no es cierto? En este caso, o un máximo o un mínimo, lo que hago es derivar igualar a 0, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, lo que pasaría es que a esto le igualo a 0 y que a esto le igualo a 0, ¿no es cierto? Pero este 2 puede salir de la sumatoria. ¿Por qué puedo o cuándo puedo yo sacar las constantes fuera de la sumatoria? Cuando esas constantes están multiplicadas por entidades que tienen subíndices que están cuantificados por el índice de la sumatoria. Entonces, miren aquí, el 2 está multiplicado por el XY, por el AXY, ¿no es cierto? Si es que yo al 2 le distribuía en la multiplicación, ¿no es cierto? Entonces, yo por eso le puedo sacar fuera de la sumatoria. Igual acá le puedo sacar, pero el rato que tengo el 2 aquí y le paso al otro lado, pasa dividiendo, entonces me queda esta ecuación, y el rato que tenía el 2 y paso al otro lado, también pasa dividiendo, ¿ya? Entonces voy a trabajar con esta ecuación de aquí y esta ecuación de acá. Solamente les voy a reescribir, ¿sí? Para que vean cómo queda. Ahora, estas dos ecuaciones que ya están aquí, ya son las ecuaciones que restringen, condicionan cómo puedo obtener o cuáles serían las A's y las B's que yo debería escoger, de manera que la distancia entre la línea y los puntos sea mínima, porque estas A's y B's serían las que escogerían y distinguirían cuál es la recta de entre todo el conjunto de rectas que va a estar con la distancia más cercana, que minimizan la distancia entre los puntos y la línea recta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo reexpreso esta ecuación de aquí? Lo que voy a hacer es, miren, voy a multiplicar esto por esto, voy a multiplicar esto por esto y voy a multiplicar esto por esto dentro, ¿no es cierto?, del paréntesis. Y lo que yo tendría es lo siguiente, ¿no? Si hago esas multiplicaciones, yo tendría aquí esto al cuadrado, miren, yo tendría aquí esto por esto así, y luego simplemente y por xy, ¿sí o qué? ¿Ya? Esto sería lo que tendría después de multiplicar. Pero, ¿qué voy a hacer? Ahora, el signo de sumatoria, la sumatoria se puede distribuir a cada sumando, ¿sí? Entonces voy a distribuir la sumatoria para este, la sumatoria para este, la sumatoria para este, y eso me dejaría lo siguiente, ¿no es cierto? Eso simplemente me dejaría con esta expresión. La sumatoria, miren, de esto, sería simplemente así, xy al cuadrado. Ahora, el a le voy a sacar, ¿ya? Y le voy a sacar acá afuera, ¿sí? Yep. Hasta ahí pienso que todo bien. Luego, esta sumatoria se aplicaría a esto, ¿no es cierto? Entonces yo debería ponerla, digamos, así, sumatoria de bxy, pero este coeficiente pues le puedo sacar. No voy a escribir ahorita los límites superiores e inferiores de la sumatoria, ¿ya? No significa que desaparecieron, solo que por comodidad ahorita no les escribo. Y aquí yo tendría menos, ¿no es cierto?, esta sumatoria, y yo tendría y x sub y, y aquí igual a 0. Ya, ahora miren, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente voy a conmutarles. A este le voy a poner acá. Sí, y a este le voy a poner acá. ¿Por qué hice esta conmutación? Porque la forma tradicional de escribir, digamos, los monomios, cada monomio, va a ser, digamos, primero un número y luego la variable, o un número y luego, sí, luego la variable. Entonces, miren aquí, o la incógnita, ¿no? Entonces, en este caso, porque esto va a generar un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿cuáles son mis incógnitas? El A y el B. Entonces, miren, justo la ecuación 1 y la ecuación 2 ya son las dos ecuaciones con dos incógnitas y, que yo necesito para encontrar mi A y el B, que son incógnitas, ¿no es cierto? Ya. Ahora, le conmuté por lo que les menciono, ¿no? Estos serían mis incógnitas y todo esto ya es un número y todo esto ya es un número. ¿Por qué? Porque cada X y yo sí conozco. Ahora, cuando nosotros tenemos expresiones en nuestros métodos numéricos donde hay sumandos que nosotros sí conocemos, ¿sí? Sumandos de los cuales nosotros conocemos todo, digamos, entonces esos sumandos se les suele pasar al otro lado de la igualdad. Eso es lo que voy a hacer aquí. Miren, esta sumatoria yo sí conozco todos los valores para todos los i's, ¿ya? Miren, este sumando yo no conozco los b's ni los a's, ¿sí? Entonces, mi ecuación 1 puede ser reexpresada de esta forma, ¿ya? Ahora, ¿cómo hago con la ecuación 2? Ya. Entonces, con la ecuación 2 quisiera hacer lo mismo, ¿no? Pero, miren, como aquí solo tengo 1, entonces ya lo único que me faltaría es distribuir esto para esto, esto para esto, esto para esto, ¿no es cierto? Entonces, en un principio, la ecuación 2 me podría quedar así, ¿no? Como AXY
luego tuviera más la sumatoria de los b's y luego tuviera menos la sumatoria del y esto igual a 0. Pero como dije antes, lo que voy a hacer es pasarle al otro lado, ¿no es cierto? Porque de este conozco todo. Es decir, yo sé que eso es un valor concreto. Esto va a pasar al otro lado así. Ya, ahora la cuestión es que este A yo le puedo sacar, ¿no es cierto? Entonces el rato que le saco afuera de la sumatoria, estaría aquí inicialmente, pero como les menciono, lo que voy a hacer es conmutarle, porque la forma común de escribirlo es poniendo primero los números y luego la incógnita, ¿ya? Luego, aquí, miren, esto de aquí voy a contar desde i igual a 0 hasta n, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, la cuestión es que, ustedes pueden por un lado decir, bueno, ya, pues esto es constante, sácale, ¿no? Porque, mira, el b no tiene subíndice i. Entonces, como no tiene subíndice i, le puedes sacar, digamos, y le pones acá. Entonces, aquí yo tendría que sumar 1, pero el 1 también es constante y le saco. ¿Qué hago ahí, si cachan? Porque ya no está la dependencia con respecto a i. ¿Ya? Entonces, no necesito ver en ese caso, ¿ya? Hacer ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Primero que nada, recuerden que les dije que pueden ustedes sacar el coeficiente o la constante si es que esto está multiplicado por algo que tenga el subíndice i en este caso, ¿sí? Y este b no está multiplicado por algo que tenga el subíndice i, ya no me va a resultar beneficioso si yo le saco afuera porque después voy a tener acá adentro otra vez un 1, ¿sí cachan? Entonces, ¿cómo yo puedo saber qué va aquí o qué debería ir acá? Entonces, para eso, fijémonos aquí. Lo que yo tengo que poner aquí es los aportes de las veces que están sumadas unas y otras y otras y otra y otra vez, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces? Entonces, para notar cuál sería ese aporte de las veces, me vengo acá, ¿no es cierto? Y yo me pregunto, ¿cuántas veces estoy yo sumando b? Fíjense en que este paréntesis tiene que sumarse por un paréntesis similar, solo que con los subíndices distintos, pero las veces van a estar en todos los paréntesis. ¿Cuántas veces tienes que sumarse? Va a sumarse desde i igual a 0 hasta n, es decir, voy a tener, ¿cuántos sumandos de estos? Voy a tener m más 1 de estos sumandos. Entonces, digamos, los aportes que hace la B va a estar la B en cada uno de esos m más 1 sumandos. Entonces voy a sumar B m más 1 veces. Eso es lo mismo que tener m más 1 por B. Y ya. Listo el pollo. Este es el sistema de ecuaciones que de dos incógnitas que voy a tener que resolver para poder hacer una regresión lineal. Entonces, cuando ustedes usan el Excel, han venido usando el Excel, por ejemplo, para hacer justo regresiones lineales, lo que hace el Excel es resolver este sistema de ecuaciones. Entonces, para esto lo que voy a hacer es mostrarles un ejemplito. Les voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Entonces, ya. Entonces, miren, ¿qué es lo que tienen ustedes aquí? Bueno, voy a cerrar esto de acá. Ya, ¿qué es lo que ustedes tienen aquí? El conjunto de datos que ustedes tienen, x sub i y y sub i, están respectivamente albergados en el vector x mayúscula y en el vector y mayúscula, ¿sí? Entonces, digamos, en este caso tienen, miren, 2, 4, 6, 8 datos. Y lo que yo quiero es a estos 8 pares ordenados, ajustarles una función, una línea recta, de hecho, ¿ya? Entonces, para hacer esto, miren, lo que yo necesito es generar mi ecuación matricial, perdón, mi sistema de ecuaciones, ¿ya? Pero entonces, ¿cuál sistema de ecuaciones estoy yo aquí efectivizando o concretando en mi programa? Pues eso todavía no pueden verlo ya, entonces para eso regresamos acá. ¿Cómo paso de esto a una ecuación matricial? ¿Cómo paso de mi sistema de ecuaciones a una ecuación matricial? Porque otra vez recuerden, si yo le paso una ecuación matricial, el octave ya no nos da ahorita resolver de una. Entonces recuerden, ¿cuáles son aquí las incógnitas? Las incógnitas son A y B. Entonces estas, para yo generar, ya he hecho esto un montón de veces y no voy a repetir, entonces voy a encontrar la ecuación matricial, cómo absorbo mentalmente las variables, ¿sí? Y los elementos que quedan, este es el primer elemento, el segundo, el tercero y el cuarto de una matriz de 2×2, el que está en la primera fila, primera columna, primera fila, segunda fila, primera columna y segunda fila, segunda columna. Esta es mi matriz que yo tendría que generar. Al lado tengo que multiplicarle por mi vector de incógnitas, ¿no es cierto? Entonces, al lado voy a tener mi vector de incógnita A, B, ¿sí? Y en el lado derecho yo voy a tener mi vector de resultados. Y esto, este vector de resultados, pues, sería simplemente aquí la sumatoria de los y sub i, y aquí tendría la sumatoria
de todos los y sub casa. Perdón, y sub. Ya, bacán. Entonces, con esto en mente, esta es ¿qué es lo que yo debería hacer? Debería generar esta matriz, debería generar este vector. Supónganse que esta matriz le llamo D, este vector supónganse que le llamo B mayúscula. Entonces lo que yo haría es D/B y el octave me va a devolver estos que son los coeficientes que me indican cuál, sí, me dirían que cómo escribir mi línea recta. Mi línea recta en general sería una función cuyas imágenes estarían reservadas en este caso en la variable y igual a el coeficiente a por el x más el coeficiente b. Eso es lo que voy a hacer ya. Entonces, en la programación lo que ustedes van a ver es el gráfico de la línea recta pasando cerca de los puntos que les estaba mostrando que son sus datos ya. ¿Cómo genero esa línea? Pues generando las imágenes de la línea. ¿Ya? ¿Cómo genero las imágenes de esta función? Pues encuentro el A y el B y multiplico por todo, por un dominio extendido, ¿sí? Entonces, más claramente lo que voy a hacer es esto. ¿Ja? Entonces, otra vez, miren, estos son los datos, el X y el Y, albergan las coordenadas de X y las coordenadas Y respectivamente de sus datos. Luego, como ven, esto es un truco que suelo hacer constantemente, le pongo un nombre al número de elementos que tiene el vector X. Sí, en este caso me parecía que eran 8, 2, 6, 4, 6, sí, 8. Entonces, en este caso va a ser 8. Ya, y miren, el elemento le llamo D a la matriz, ¿no es cierto? El elemento que está en la primera fila y primera columna, si revisan, es, digamos, la sumatoria de cada uno de los xy al cuadrado, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué es lo que yo estoy generando aquí? ¿Qué es x punto, ya? Es x punto por x, ¿sí? Entonces, si no tienen claro qué es eso, veamos, ¿ya? Entonces, voy aquí a hacer un ejemplito nomás, ¿ya? Entonces, pónganse, llamo h, ¿ya? A un vector, por ejemplo, 2, 3, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si es que yo hago, por ejemplo, h punto h, ¿ya? Fíjense en lo que me da otro vector, ¿sí? Pero, ¿cuáles son los elementos de este otro vector? Pues, lo que hace es coger este elemento y le multiplica por el primer elemento de h, ¿sí? Entonces, ¿qué representa esta operación que estoy yo teniendo aquí? Esta operación significa multiplica uno a uno los elementos del vector de la izquierda con los elementos del vector de la derecha. Eso es lo que significa, ¿sí? Entonces, este puntito de aquí lo que hace es eso ya. Porque ustedes si tienen un vector h y le quieren multiplicar por otro vector h, les va a dar error porque no hay multiplicación en los vectores, ¿sí? ¿Sí ven? Entonces, la cosa es que el puntito lo que hace es tomar cada uno de los elementos del vector de la izquierda y los multiplica por todos los elementos del vector de la derecha, ¿no es cierto? Entonces, yo como lo que quiero es que, miren, cada uno de estos son los xy, ¿sí? Este sería el x0, el x1, el x2, y yo lo que quiero es que cada uno de estos se multiplique por sí mismos, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso me va a generar un vector que va a tener cada uno de los x elevados al cuadrado. Y luego miren qué es lo que hace el comando sum. El comando sum toma un vector. Fíjense que el resultado de multiplicar de esta forma dos vectores me da otro vector, ¿no? Esto lo vimos acá ya. Entonces, el otro vector que me dio fue este de aquí, ¿ya? Por ejemplo, si yo hubiera escogido el vector b de esta manera, ¿no? Tipo 1, menos 1 y aquí 3. No, ya. Ya, entonces, supónganse que tengo eso. Y yo le pido h punto por b. Sí, entonces, ¿qué es lo que me dará? Ya, piensen antes de que le ponga el enter, ¿no? Entonces, lo que dará es 2 por menos 1, eso me dará menos 2 como primer elemento, y luego tengo 3 por 4, eso me dará 2 como segundo elemento, ¿sí ven? Entonces, tengo menos 2 por 2, ¿eh? Sí, 3 por 4. Ya. Ahora, ¿qué pasa si es que yo aplasto sum, por ejemplo? Y adentro pongo h, punto asterisco b. Fíjense que yo tengo que el producto de estos dos vectores de esta manera me da este tercer vector. El sum de cualquier vector, el comando sum, lo que hace es sumar todos los elementos de ese vector. Entonces yo en este caso estoy generando la sumatoria que estaba en mi teoría de esta manera. Entonces fíjense en este caso que daría, pues de resultado al aplastar aquí, enter, me va a dar 10, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, acá,
Eso es lo que estoy haciendo. Aquí estoy escribiendo la sumatoria de todos los x y y al cuadrado, ¿ya? Luego, fíjense que el elemento que está en la primera fila, segunda columna, es el mismo elemento que está en la segunda fila, primera columna, y esos son simplemente toda la sumatoria de los x, y, pero cada x, y es un elemento del vector x, por eso está puesto de esta forma, ¿ya? De esta forma. Luego, miren, el elemento que está en la segunda fila, segunda columna, era la totalidad de pares ordenados que yo tenía. En la teoría, esa totalidad de pares ordenados se le nota como m más 1, ¿sí? Pero en el octave, eso es porque contamos desde el 0, recuerden. Pero en el octave yo ya sé cuál es la totalidad de pares ordenados que tengo. La totalidad de pares ordenados, pues en este caso son 8 y que están aquí indexados, perdón, etiquetados con la letra n. Entonces, por eso es que pongo que el elemento que está en la segunda fila, segunda columna sea n. Luego, el vector de resultados, al que le llamo b, el primer elemento va a ser la sumatoria de todos los 10 is por los x is, por eso pongo esto de esta forma, y el segundo elemento van a ser la sumatoria de todos los elementos 10 sub is, por eso pongo de esta forma. Luego lo que hice aquí es simplemente decir que voy a llamarle al vector a, ¿sí? El vector que me resulte de generar esto, ¿no? De resolver la ecuación matricial, ¿no? Lo que les dije, el slash, ¿no? Solo que cuando escribí en la teoría le escribí mal porque es backslash lo que hay que escribir, ¿no? Entonces, cuando puse en la pizarra puse el slash sin back. Bueno, esto ya saben porque ya hemos hecho varias veces, ¿no? Y lo que está aquí es el b está traspuesto. ¿Por qué? Porque aquí el vector b me va a dar un vector fila en vez de una columna. ¿Ya? ¿Cómo sé yo que generé un vector B? El Octave sabe eso porque cuando yo escribo B paréntesis 1, lo que dices, este man lo que quiere es hacer un arreglo, donde están etiquetando como el primer elemento de ese arreglo y va a ser un arreglo del tipo vector, ¿sí? Hacia fila o columna, porque solamente estoy aquí dando una dirección, ya estoy diciendo el primer elemento. Fíjense que aquí el Octave nota que estoy hablando de una matriz, ¿por qué? Porque estoy dando como dos direcciones, no estoy diciendo la fila y la columna, ¿sí? Ya, entonces, el vector A lo que va a contener es mi constante A y mi constante B de la teoría, es decir, la pendiente y, digamos, la otra constante de la ecuación de la línea recta que viene a ser el número por el cual interseca la línea recta o cruza el eje Y, ¿no es cierto? Ya, entonces, y la cosa es que con esto, miren, lo que estoy haciendo es generando este X minúscula corresponde a mi dominio mi dominio extendido, ¿ya? Mi dominio extendido, miren, yo ya no necesito ponerle desde el primero hasta el último nodo como yo hacía antes en los splines, en las interpolaciones, cuando les mostraba las programaciones de eso, sino que yo ya le puedo hacer más largo. ¿Por qué? Porque otra vez yo ya puedo confiar en que mi ajuste me puede dar de manera más fiable predicciones acerca de qué es lo que va a pasar después del último nodo, que lo que me daría una interpolación, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en este caso, dominio extendido le hago que vaya desde 0 hasta 180. ¿No? Pude haber puesto 900, lo que sea ya. Y la cosa es que el primer elemento de este vector, ¿sí? Del vector que me da de resultados va a ser la pendiente, ¿sí? Y el segundo elemento es el que les mencionaba, ¿no? Es el número por el cual corta la línea recta al eje. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo cuando yo genero el Y? ¿Qué es este Y? A ver, piensen, ¿qué es este Y? Este Y va a ser, ya, ¿qué pensaron? Ese Y va a ser un vector, ¿sí? Ya, ese Y va a ser un vector. Fíjense que aquí yo no estoy escribiendo una función. Recuerden la vez pasada que les mostré cómo poner el comando function. Ese era para, en general, o nos sirve para generar como comandos, ¿no es cierto? Y estos comandos, a su vez, se pueden pensar como que son funciones, ¿no es cierto? Hay otras formas de generar funciones. Por ejemplo, si yo quiero generarme la función Y, la función Y es escrita de manera manual, una función manual se les conoce a estas, sería algo de este estilo, ¿ya? Aquí pusiera, ya. Cuando yo hago con esta sintaxis, yo estoy ya generando una función manual. Aquí la línea 12 no es una función manual, la línea 12 es un vector. Y digamos, esta función manual me generaría las mismas imágenes que el vector Y, siempre y cuando el vector X donde yo evalúe sea el vector X extendido que yo estoy poniendo aquí, ¿sí? Pero a mi función Y yo le puedo evaluar en cualquier otro conjunto de vectores, ¿ya? Entonces, eso ya vamos a ver después, bueno, si quieren, vemos en un ratito, ¿ya?
Entonces, por lo pronto lo voy a dejar aquí comentado. Lo que quiero decir es que, miren, esto es una forma de escribir simplemente el vector que tiene todas las imágenes que se obtendrían al pasar por la función línea recta que encontré, al hacer pasar por ahí todos los valores de mi dominio extendido, ¿sí? Porque, miren, aquí yo simplemente estoy multiplicando un número por un vector, ¿ya? Aquí no necesitaba ni siquiera poner ese punto, ¿ya? Que está. Y, digamos, ya cada uno de esos elementos le sumo, digamos, esta constante A2. Y eso me va a dar las imágenes correspondientes a todos este dominio extendido, pasando por la línea recta que ajusta al conjunto de puntos que yo tengo acá. Entonces, luego simplemente ploteé. Entonces, ploteo y sale en rojo con estrellitas estos datos y sale en azul la recta continua. Entonces, en este caso, veamos cómo está. Ya. Entonces, como ven, bueno, espero que sí estén viendo esto, a ver, ojalá sí estén viendo esto, porque a veces se abre otra pantalla y no se ve. Entonces, por si acaso no estén viendo, les compartí y ahora voy a compartirles de nuevo. Entonces, cuando le di play salió eso. Sí, solo eso es lo que quería decirles ya. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre usar esto de esta forma y usar esto de esta forma? ¿Sí? Es decir, voy ahora a comentar esto aquí. ¿Sí? Y ahora voy a usar esto. ¿Sí? No le necesito llamar y a la función, le puedo llamar f si me da la gana, ¿ya? Y digamos, aquí yo necesito poner que el argumento es x, ya puedo ponerle que es el argumento r, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a hacer esta función? Esto de aquí todavía no es un conjunto de valores, ¿ya? Mientras que lo que está aquí comentado ya era un conjunto de valores. Estas operaciones no son operaciones que ya están aplicándose, sino que se aplicarían si es que yo a la función le evalúo en ciertos valores. Entonces, por ejemplo, el rato que yo quiero dibujar, lo que voy a pedirles es que dibujen el x minúscula versus sus imágenes pasadas por la función f. Entonces, lo que yo haría es poner la función f y le evaluaría en mi vector x minúscula, ¿sí? Y entonces, cuando yo escribo esto de esta manera, una vez que yo ya definí el x acá arriba y ya sé que es este conjunto de números que van desde 0 hasta 180 en pasos de 1, es decir, es el vector que tiene 0, 1, 2, 3, 4, 5, así hasta llegar a 180, ¿sí? Lo que va a hacer el octave va a ser coger estas operaciones que están ahí en latencia, a ser aplicadas sobre algo, y el momento que yo ya les concreto es cuando yo ya escribo esta sintaxis, ¿sí? Entonces, veamos si me da lo mismo, ¿ya? Entonces voy a ponerle aquí el play y debería como quedarme el dibujito. Y pues sí, me dio el dibujito otra vez. Si es que no ven, les compartí para que vean. Entonces, cuando le puse play, vean, dio el dibujito. Eso nomás, juventud. Ya nos vemos en el próximo video. Seguimos, vamos a seguir en ajustes. Ya no.